Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Dice la palabra del Señor así: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Qué privilegio tan grande, Señor, poder predicar tu palabra, Señor. La verdad que nos sentimos inadecuados para semejante tarea, Padre, que por tu gracia podemos llevar a cabo. Y qué bendición que nos permitas recorrer todo este libro de Eclesiastés y poder llegar al último capítulo y poder dar el último sermón y poder meditar en tus mandamientos y en tu palabra. Señor, ayúdame y ayúdanos para que este sermón llegue, Señor, a donde tiene que llegar, convenciendo, guiando, iluminando nuestras vidas, llevándonos, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, nuestro tema el día de hoy se titula La meta final del hombre. La meta final del hombre. Llegamos al último capítulo de Eclesiastés y a nuestro último sermón. Como decía nuestro hermano Tico, después de esto estaré dando 2 temas libres: Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, y también el viernes estaré dando un sermón que trataré de que haya una conexión entre los 3, tanto el domingo 24 como viernes 29 y luego domingo 31. Trataré de unir los 3 sermones, así que será una especie como de miniserie ahí que lo invito a no perderse. Aunque cada sermón tendrá su propia identidad y serán independientes, pero son temas que tienen que ver con resurrección, con el evangelio, con la cruz. Así que están invitados, hermanos. Este capítulo, hermanos, es el clímax de este sermón de Salomón. No sé si usted se recuerda que hablamos al principio cuando comenzamos a ver este estudio y dijimos que es muy probable que este haya sido un sermón, porque acordémonos que Salomón se presentó como el predicador. Y si vemos entonces Eclesiastés como un sermón, podríamos decir que el capítulo 1 fue la introducción del sermón y por lo tanto el capítulo 12 sería como la conclusión de su sermón. Aquellos que redactan sermones saben a qué me refiero. Y bueno, Salomón, hermanos, fue llevándonos en todos estos capítulos de una manera muy sabia, era un sabio, y nos lleva a un clímax. El día de hoy vamos a llegar a este clímax del sermón. Y el clímax del sermón, hermanos, siempre es el momento cumbre, cuando todas las ideas que se estuvieron hablando del sermón tienen que caer en una especie, hermano, como de explotar, hacer explotar todas las ideas y que quede sembrado entonces todo el sermón que se estuvo dando en los corazones de los oyentes. Eso espero lograr el día de hoy. Salomón lo hizo muy bien.
Ahora a ver cómo me va a mí tratando de exponérselo a ustedes, cómo él dio su conclusión del sermón. Obviamente Salomón era el Kohelet, ¿no? El predicador, la palabra hebrea para predicador, que es la que encontramos ahí en Eclesiastés. Y como todo buen predicador, porque era un buen predicador, pues, hermanos, no terminó su sermón de una forma floja, desabrida o aburrida, sino que lo terminó de una forma magistral. Y espero poder comunicar esas ideas el día de hoy a ustedes, hermanos, con la ayuda de Dios. Este va a ser nuestro bosquejo, hermano, que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 3 puntos. El capítulo tiene 12 versículos y lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero, vamos a estar hablando, hermanos, de la juventud a la vejez y a la muerte. Eclesiastés 12 del 1 al 8. Luego, una sección, el segundo encabezado que le pusimos, escucha la palabra de los sabios, Eclesiastés 12 del 9 al 12. Y por último, el fin del discurso, que es Eclesiastés 12 versos 13 y 14. Vamos a entrar entonces, hermanos, a nuestro primer punto el día de hoy, de la juventud a la vejez y a la muerte. Leemos juntos, por favor, Eclesiastés capítulo 12, verso 1 al 8. Abra su Biblia, trate de estar ahí atento para que no le agarre el sueño. Saque un marcador, vaya marcando ahí los pasajes para que se enganche un poco en el sermón y esté ocupado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Una sección un poco larga, pero no se preocupe, vamos a tratar de explicarla con la ayuda de Dios. La primera línea dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y aquí podríamos decir, hermanos, que aunque el libro de Eclesiastés es un libro dirigido a los jóvenes, puede aplicar a todos nosotros, incluso personas a veces menores de 50 años, todavía se dice, fulano está joven, o fulana está joven cuando todavía no llega a esa edad. No es mi intención tampoco insinuar con esto que ya los que pasaron 50 años son unos viejos. Así dicen, yo solamente digo lo que dicen por ahí, ¿no? Que es conocimiento de todos nosotros. Este imperativo, hermanos, esta orden, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, va más allá de solamente pensar en Dios, porque ¿quién no puede pensar en Dios? De hecho, hermano, hasta los no creyentes muchas veces dicen primero Dios, o si Dios quiere, ¿no? Hasta los que no conocen el Evangelio, que no han sido salvados por Cristo, muchas veces tienen en sus labios a Dios. Pero aquí, hermanos, esta instrucción va más allá de un mero pensamiento pasajero o efímero acerca de Dios y se refiere, hermano, a estar constantemente pensando en Dios.
Esta es la versión salomónica de Mateo 6:33, que dice: primero busquen el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. En otras palabras, Salomón está haciendo un llamado, hermanos, a que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Que Dios sea el centro de nuestra vida, que todo lo que planeamos, hacemos, decimos, gire alrededor de eso. Dios está entronado en mi corazón y es a partir de allí que yo viviré, yo hablaré, yo actuaré y yo haré las cosas que tengo que hacer. Si el llamado es a los jóvenes, como algunos eruditos suponen que este libro fue escrito a un joven, pero tomando en cuenta que la palabra de Dios es para todos, podemos pensar, hermanos, que los jóvenes están más propensos a olvidarse de Dios. Los jóvenes pueden fácilmente distraerse y descuidarse de que sus pensamientos estén fijados en Dios si Dios no es su prioridad. Yo no sé de cuántos de ustedes Dios es su prioridad, hermano, no me conteste, pero prácticamente de eso trata la conclusión de Eclesiastés. Nos hace un examen a todos para ver si Dios es nuestra prioridad y luego nos da unas instrucciones de cómo debemos de vivir entonces, si es que Él es nuestra prioridad, para que seamos coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Jóvenes, hay muchas cosas en este mundo compitiendo por la atención de su corazón. Hay muchas distracciones. En verdad, las hay para todos. Pero seamos sinceros, algunas veces la fe de los jóvenes tiende a ser frágil, porque hay muchas cosas que tratan de seducir su corazón, están en esa flor de la vida experimentando toda su fuerza, toda su capacidad hormonal y pensando todo en la vida, en el futuro, y eso los puede distraer de que Dios sea el centro de su vida. Así que jóvenes, cuidado. La palabra clave, hermanos, de este verso es la palabra creador. Acuérdate, ¿de quién? De tu creador. Eso nos pone a todos en una posición de criaturas. ¿Qué dijo el salmista? Porque tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. No nos hicimos solos. No aparecimos en el mundo como por un arte, hermano, de la magia. O no evolucionamos tampoco de los animales, como algunos creen. Bueno, por lo menos yo no creo que hayamos evolucionado de los animales. Tenemos un creador. Y lo que el autor nos está diciendo es, y lo va a remarcar al final, cuando lleguemos al final del pasaje, es: si tienes un creador, tienes a alguien a quien darle cuentas. Porque si alguien te creó, si alguien te hizo, si tú eres una criatura, si tú no eres dueño de ti mismo, si la vida no es tuya, entonces se la debes a alguien y ese alguien tarde o temprano te pedirá cuentas por la vida que te dio. Si Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro Señor y debemos darle honor, debemos de vivir una vida que lo honre a Él, que lo glorifique, que le dé gracias a Dios. Amén, porque por el simple hecho de existir ya debemos de estar agradecidos con el Señor, independientemente de otros procesos que Él permita en nuestra vida y que pudieran ser difíciles en su momento. Pero acordarse del Creador, hermanos, y tratar de vivir según la voluntad del Creador es una ayuda para los jóvenes en su lucha contra el pecado. ¿Ok? Jóvenes, cada vez que venga la tentación, acuérdense de su Creador. A mí me funcionó y no era cristiano. Cuando yo era joven, por lo menos una de las cosas que agradezco a mis padres o a mis abuelos fue que me enseñaron: hay un Dios, hay un creador. Y aunque yo no era cristiano, porque no crecí en el Evangelio, como me hubiera gustado haber nacido en el Evangelio y crecer en el Evangelio, pero no fue así, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Sin embargo, yo me recuerdo cuando era un niño, un preadolescente, un adolescente, que venía alguna tentación a mí. No les voy a decir que era un santo, muchas veces cometí muchos pecados, pero sí les quiero decir que acordarse de que hay un creador, que no eres dueño de ti mismo y que te va a pedir cuentas por tu vida, es un freno contra el pecado. Te ayuda a no caer todavía en cosas peores que pudieras hacer. Si ese pensamiento te es quitado, es como si fuera quitado un freno prácticamente.
un freno de emergencia que tenemos. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Es un llamado urgente. Para los jóvenes puede no sonar urgente, porque están jóvenes y dicen, ¿a mí qué? Yo estoy joven, me restan 70 años de vida, si tienen 10 o 60, si tienen 20 o 50, si tienen 30. Me falta mucho tiempo por vivir y no lo ven tan urgente el llamado. Pero Salomón, que ya pasó por todo el proceso y que ha descubierto que la vida se va muy rápido y que la vida es muy frágil, hace un llamado urgente. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los años malos, los años en que tú digas, ya no tengo contentamiento en estos años. Es un llamado a enseguida ponerse a cuentas con Dios, independientemente de la edad. El llamado es urgente. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Y entonces, hermano, empezamos a entrar en un lenguaje poético y metafórico, que yo estoy seguro que cuando lo estábamos leyendo usted estaba como diciendo, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Pero eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora, porque esta parte, hermano, que vamos a ver a continuación, es entonces como una especie de poesía. Acuérdese que Eclesiastés está dentro de qué sección de libros, dentro de los libros poéticos. Y el lenguaje poético a veces resulta un poco difícil de interpretar. No se utilizan las mismas herramientas que cuando estás leyendo algo histórico, ¿ok? Un lenguaje poético, metafórico, lleno de símiles, lleno de figuras retóricas, necesita uno echar mano de esas herramientas. Pero han dicho, hermano, los expertos que esta es una de las piezas más magistrales en la literatura de toda la humanidad acerca de un poema de lo que es envejecer y morir. Y es que es cierto, mire lo que dice la siguiente frase: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí comienza entonces, hermano, la metáfora de Salomón para comenzar a describir lo frágil de la vida, lo pasajero de la vida. Nos habla de, por ejemplo, un día que termina. Nos habla de una luz que se apaga. Nos habla de una lluvia que cesa. Y lo que nos quiere decir es que la vida se acaba, que la vida termina, que la vida tiene un principio, pero que la vida también tiene un final. Y que a veces nos puede parecer tardado, pero no es tardado. Es como un suspiro. Una vez que ya recorriste ese trecho de vida, que Dios te permita, y te comienzas a ver hacia atrás, tú dices, wow, qué rápido se va la vida. Eso es algo de sabiduría que a veces los jóvenes no lo entienden. Esa sabiduría viene con los años, ¿no? Los jóvenes, al contrario, quizás dicen, qué larga es la vida, sobre todo si no hacen nada. Porque el que no se ocupa, se le alarga el tiempo. Qué largos son los días, qué largas son las semanas, qué largos son los años. No sé si le ha pasado que cuando estamos esperando algo, como que tardará más. Pero cuando no lo estamos esperando, como que se apresura. Y esa sabiduría viene con los años, pero Salomón nos lo está diciendo por adelantado. La vida es como una luz que se apaga, como una lluvia que termina, como un día que el sol sale y el sol se pone. Y entonces de aquí en adelante, cada uno de los versículos comienza a mencionarnos, hermano, en esta metáfora, el proceso del envejecimiento. Mire lo que dice: ¿qué pasará cuando se apague esa luz, se acabe esa lluvia, se acabe ese día? Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. De este versículo 3 al 6 viene entonces toda esta descripción poética sobre cómo envejecemos. Para ser sinceros, los estudiosos no están de acuerdo en todos los detalles para interpretar cada uno de estos elementos, pero la mayoría coincide en por lo menos lo que yo le voy a decir hoy. Número 1, que toda esta metáfora del verso 3 al verso 6 está describiendo una casa vieja. Y esa casa vieja, a causa del tiempo, se está cayendo en pedazos. Y llega un momento prácticamente en que esa casa
acaba arrasada en el suelo y convertida en polvo. Esa metáfora es una metáfora bíblica, usted lo puede encontrar en 2 Corintios 5, 1 al 2, cuando el cuerpo humano, hermanos, es comparado con un hogar, con un tabernáculo, con una habitación. Y entonces, dentro de esa misma metáfora, cuando una tienda se derrumba o cuando una casa se destruye, esa misma metáfora se aplica al momento de la muerte. Cuando estamos hablando ya de las personas, una casa no muere, una casa simplemente es destruida o es demolida. Pero cuando aplicamos esa metáfora a nuestra vida, nosotros morimos. Por eso los eruditos, hermano, han concluido que los elementos que se mencionan acá se refieren a partes del cuerpo humano que se van deteriorando con el tiempo y que ya no funcionan igual a causa del envejecimiento. Y entonces, cuando han pasado los años y las partes de nuestro cuerpo que han envejecido ya no funcionan igual que cuando éramos jóvenes, ¿qué es lo que sigue? La muerte. No sigue como el rejuvenecimiento, eso no existe. Históricamente se ha buscado, ¿no? Algunos exploradores salieron en busca del elixir de la eterna juventud o del agua de la fuente de la vida. Y lo vemos en Disney, por ejemplo, ¿no? Brujas que de repente por medio de ciertos hechizos nunca envejecen. Eso no existe. ¿Ok? Eso no existe. Envejecemos, somos jóvenes, envejecemos, nos enfermamos y morimos. Qué mensaje tan animador para un domingo. Y entonces, hermano, vamos a comenzar a hablar poéticamente de estas partes que se describen. Y acuérdese, hermano, que estas son obviamente metáforas. No todos los eruditos están de acuerdo en cada una de las interpretaciones, pero después de ver varios autores, yo considero que esta es la interpretación por lo menos más acercada. Los guardas de la casa que se comienzan a describir ahí, se cree que son los brazos o las manos. ¿Cómo usamos las manos a lo largo de nuestra vida, no? Yo creo que son las herramientas que, usamos constantemente en nuestra vida. Pero con la vejez, los brazos y las manos se debilitan, hermano, pierden su fuerza. Podemos comenzar a padecer enfermedades nerviosas, en donde, por ejemplo, podamos comenzar a temblar con nuestras manos. Usted sabe que hay una enfermedad que se llama mal de Parkinson, que personas las padecen y ya no pueden ni sostener una cuchara de sopa. La agarran y en el proceso de llevarla a la boca a una distancia de 7, 8 pulgadas se bañan de sopa. Y es una escena bien triste, ¿verdad, hermanos? Ver a alguien así. ¿Y podemos llegar a nosotros a esa escena? Claro que sí. Podemos llegar a una situación, hermano, donde quizás hubo un tiempo en nuestra vida, a los 30, 35, que nos sentíamos como un roble, imparables, haciendo ejercicio en el gimnasio y terminar, hermanos, en una mesa echándonos toda la sopa encima. Y al parecer, hermano, esos son entonces estos guardas que están haciendo esta función de esta casa, de este cuerpo, y que comienzan a temblar. Verso 3, ahí estamos. ¿Y qué más? Bueno, se menciona a los hombres fuertes que acabarán ¿cómo? Encorvados. Parece que se refiere a las extremidades inferiores, que son las piernas, las rodillas, los pies, que se debilitan también, ¿no? La columna vertebral, todo lo que sostiene, lo que son los hombres fuertes de nuestro cuerpo, los hombros, donde tenemos fuerza. Y comenzamos entonces a encorvarnos con el tiempo. A mí muchas veces mi esposa me dice, enderésate. No sé si a usted también. Hay unos que tienen ya una tendencia desde jóvenes, desde los 18, 20 años, que ya tienen una tendencia a andar así, más ahora con el teléfono. No, en serio, eso se ha vuelto un problema. Literalmente, esos que son gamers, se les hace un dent, una coyuntura, hermanos, en la cabeza por tener tanto tiempo la diadema de los audífonos en la cabeza. Entonces, por lo menos los que somos de allá atrás y que no tuvimos teléfono tan temprano, pues nos vamos a encorvar después.
Pero jóvenes, tengan cuidado de no adelantar ese proceso, de andar ahí jorobados ya, como el jorobado de Notre Dame desde 12, 13 años. Y eso es un problema. Pero bueno, acabaremos entonces doblados como un junco y pues encorvados. Esa es una realidad, especialmente los que tenemos un trabajo que consiste en estar constantemente leyendo sobre un escritorio, consultando, haciendo investigación, ¿no? Los trabajos afectan también. La gente que maneja mucho, por ejemplo, se les daña la columna o los riñones o cosas así. Y cesarán las muelas, y esto es claro, se refiere a los dientes, ¿no? Se refiere a los dientes. Con la vejez, los dientes pueden tender a aflojarse y a perderse, especialmente si no los cuidamos durante la juventud, ¿no? Especialmente si no los cuidamos. Si la gente no cuida sus dientes, no tiene que llegar a los 60 para tener problemas de esto, a los 70, a los 25, a los 30 años ya tiene un problema con esto, ¿no? Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque aparte de que son procesos súper dolorosos, yo creo que de los procedimientos médicos más feos que existen y dolorosos es el dentista, hermano. Alguien dijo que hay 3 mentiras por allí, ¿no? Que está la del abogado, que te dice que te va a cobrar barato, la del dentista, que te dice que no te va a doler, y la del pastor, que te dice, ya casi termino. La tercera es piadosa, ¿no? Pero esto habla, hermano, de los dientes. Está entonces en este verso describiendo partes del cuerpo que debido al envejecimiento se deterioran y comienzan a faltar. Y por último, en esa misma parte, y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Y esos son los ojos, claramente, esos son los ojos. La visión también comienza a deteriorarse, ¿no? Ya estamos en esa edad donde algunos, para ver algo, hermano, se lo tienen que poner lejos. Yo no los entiendo a ellos, ¿no? Porque ese no es mi problema. Mi problema es que de lejos no veo. Yo lo tengo que tener cerca. Pero con mi esposa tenemos ese dilema, ¿no? Yo le acerco algo a la distancia que para mí es visible y se ve bien. Y ella me dice, quítalo, hazlo para allá. Y ella me pone algo así porque ella cree que yo veo igual que ella. Le digo, no, tienes que acercarlo porque yo es al revés. La vista, hermano, se va cansando, se va deteriorando. En la Biblia tenemos casos de viejitos que ya acabaron prácticamente ciegos, ¿no? Como Isaac. Jacob dependió mucho de la ceguera de Isaac para poder obtener la bendición, ¿no? Porque ya no vio quién era. El mismo Jacob, cuando bendijo a los hijos de José y cruzó las manos, por un momento José pensó que era porque era ciego, ¿no? Pero sí sabía, le dijo, no, es que el mayor servirá al menor. Por eso mi diestra está sobre él. Pero también tenemos ejemplos de Moisés de 120 años subiendo al monte Pisga y Dios diciéndole, mira esa tierra, porque esa tierra la daré, pero tú no entrarás, con una visión perfectamente bien. De hecho, especifica ahí que su vista estaba 20-20, ¿no? No dice eso, pero estaba buena. Entonces, puede pasar lo uno, puede pasar lo otro, pero lo más normal y la regla es que envejecemos, hermano, y acabamos ahí con espejuelos, algunos ya con fondos de botella, como aquel comediante mexicano que tiene unos grandes vidrios así, ¿no? Pero bueno, es el proceso. Y tenemos que estar contentos en cualquiera que sea la situación. Yo me traumé cuando me mandaron lentes. Yo dije, no, ya lo voy aceptando poco a poco. Vamos al verso 4 y sigamos entonces viendo otro set de miembros del cuerpo que se van arruinando con el tiempo. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Vamos a ver otro grupo entonces de cosas que se van arruinando. En primer lugar, las puertas de afuera. Parece que si seguimos viendo la metáfora en el mismo sentido en que la llevamos, se refiere a los oídos. Y es que la capacidad de oído también merma con la vejez. Aunque por ahí un comentario que vi dice que puede ser que se refiera a la boca. Y que es que la boca se cierra porque si no hay dientes, entonces se cierra la boca porque puede causar incomodidad a la persona que no tiene los dientes. Cualquiera de las dos, no tengo problemas. Pero puede ser que se refiera, si vamos describiendo los sentidos, los 5 sentidos, y ya describimos la vista, puede ser que se refiera al oído, ¿no? De que ya uno no está oyendo muy bien. Y hay una gritadera en la casa, hermano. Bueno, uno se hace en los sordos para no hacer nada.
Pero es verdad que, hermanos, disminuye. Nosotros, una de las razones que yo hablo tan fuerte, bueno, dice mi esposa que hablo muy fuerte, no sé si será cierto, que tengo la tendencia a siempre estar vociferando, es porque mi padre es sordo de un oído. Desde que yo tengo memoria, desde que yo era niño, en nuestra casa se hablaba siempre fuerte, siempre loud, como se dice, ¿no? Y por eso es que a veces a mí me gusta siempre hablar fuerte, ya me quedé con eso. Pero eso genera entonces, hermano, eso. Además, dice que se levantarán a la voz del ave. Levantarse a la voz del ave habla, hermano, de cómo con el envejecimiento somos muy sensibles al estar acostados. Bueno, al menos yo así soy. A mí me despierta cualquier cosa, hermano. El otro día me despertó una gotera. No estaba cayendo dentro de la casa. Yo me imagino que un gutter está mal y estaba cayendo afuera. Yo duermo cerca de una ventana. Ay, esa gotera no me dejó dormir. Pero generalmente cuando eres más joven duermes más y duermes más profundamente. Hace un par de semanas que cambió el horario, o la semana pasada fue que cambió el horario, ¿verdad? Una de mis hijas dejó la alarma, me imagino, seteada con el horario anterior. No sé qué pasó ahí y se fue a la escuela y la alarma estaba pitando. Yo estaba en mi oficina, yo me levanto a la hora que ellos se levantan para ir a la escuela y oí esa alarma, pi, pi, pi. Y dije, ¿qué es eso? Y empecé a buscar por todos los cuartos hasta que la encontré y Max estaba ahí cerca y no se despertó. Pero, hermano, es porque cuando uno está mayor, cuando uno está más grande, uno duerme menos, te levantas más temprano. Ahora, si por ahí hay uno que ya está viejo y duerme como piedra, ya es posiblemente que sea un perezoso, ¿no? Pero por lo general, hermano, uno duerme menos. Y se levanta entonces con el canto de las aves. El canto abatido, en ese mismo verso, es muy probable que se refiera a la voz. Cuando la voz se debilita, cuando la voz tiembla, ¿no? Hay personas que ya por medio de la voz tú te comienzas a dar cuenta de su envejecimiento. La voz comienza a cambiar, comienza a ser una voz ya no tan sólida, ya no tan firme. Y luego en el verso 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Ok, este verso sigue describiendo las penurias de la decrepitud. Cuando uno llega a la etapa, hermanos, de la senectud, de la vejez, de la decrepitud, que no lo estoy diciendo despectivamente, todos vamos a llegar ahí si el Señor no nos lleva antes, pero sigue describiendo entonces cómo la vida cambia. Hay personas, hermano, que es más fácil ya no preguntarle qué te duele, sino qué no te duele. Porque si le preguntas qué te duele, la lista va a ser larguísima. Y si le preguntas qué no te duele, entonces simplemente te va a decir, no me duele el pelo, y se acabó. De ahí todo lo demás me duele. Y eso es lo que está describiendo acá. Dice, temerán a lo alto. Es que no es lo mismo ser un adolescente, un jovencito que parece un gato y se trepa un árbol y se sube a una rama y se tira y cae en el río y se va nadando de buzo y sale por allá. No es lo mismo. Ya cuando se está más grande, hermano, especialmente si no haces ejercicio, si tú eres una persona que nunca se ejercita, las alturas pueden representar un peligro de muerte para ti. Porque las caídas ya no son como cuando éramos niños. Cuando uno se caía, que uno era niño, joven, adolescente, te caías y te levantabas. Un raspón por aquí, seguías. No sé, como que los huesos, hermano, eran elásticos. Pero pasa cierta edad, no haces ejercicio y te caes de una altura, te puedes matar. Incluso en el mismo piso, caminando, te resbalas con el piso mojado y seguramente hay quebraduras, hermano. Por eso muchos viejitos, ¿verdad? Frecuentemente, hermanos, me dicen, ay, pastor, ore por mi mamá, por mi papá que se cayó y se quebró. Se cayó y se quebró el vaso, se cayó y se quebró la rodilla, se quebró el fémur, es una quebradura terrible. Y seguidamente estamos oyendo entonces de ya personas mayores que están quebrados por una caída. No pasa tanto en la niñez, puede pasar obviamente, pero no es la regla. Pero ya cuando uno está grande, hermano, y caes, hay un dicho en México un poco feo, no lo digo despectivamente, pero dicen, cayó como un sapo. Ahí no se mueve ya. No sé si alguna vez usted hizo agarrar un sapo y lo dejas caer. Y caen de panza y hacen un ruido. O sea,
Es terrible. Por eso hay que hacer ejercicio, hermanos. Es bien importante. El ejercicio, hermanos, retrasa de alguna manera el envejecimiento y nos mantiene un poco más activos. Y ahora, estamos hablando de una altura de caerse, pero pensemos en otra altura, en una altura de subir. Por ejemplo, si les digo, iglesia, el sábado que viene vamos a ir a Stone Mountain, vamos a ir ahora allá arriba. Muchos no van a llegar. No van a llegar. ¿No? Por la edad, por la salud, por lo que sea, pero generalmente me refiero a personas mayores. ¿No? Porque es natural que uno se envejezca, empiezas a tenerle terror a una escalera, a una cúspide. Si llegas muriendo, o sea, hay que paramédico, resucitación y todo, ¿no? Ya llega con el último aliento allá arriba. Y es cierto, inclusive, hermanos, una cuesta medianamente inclinada, si tú no haces ejercicio y ya estás grande, llegas ansiando allá arriba. Entonces, hermanos, se le tiene terror muchas veces a lo alto con el envejecimiento, a todo tipo de alturas, alturas que representen una caída, alturas que representen y nos demanden esfuerzo físico. Ya no es lo mismo. Cuando eras un adolescente ibas a correr a un cerro, subías trotando y bajabas trotando. Ahora, ya no se puede. ¿Y qué más? Los terrores del camino. Ya comienzas a ver todos los peligros de allá afuera. Ya salir de tu casa representa una amenaza. O sea, la seguridad de tu casa, estar en tu casa, está bien. Pero ya salir de tu casa, te has vuelto más cuidadoso, has tenido bastantes accidentes a lo largo de tu vida, ya comienzas a pensar, si voy a dar una vuelta a la colonia, ¿qué tal si me sale un perro? ¿Qué tal si me sale un loco por ahí que me quiere corretear? Yo le pregunto algo, hermano, si usted un día fuera al parque y no hubiera nadie cerca, ni llevara teléfono, ni hubiera carro, y alguien lo empezara a corretear con un cuchillo, ¿cuánto tiempo aguantaría usted corriendo? 30 segundos, te agarró. Ya, hermano, salir representa un peligro. Dice que empieza a haber miedo por la altura, terror por el camino. Se comienza a volver, hermano, comenzamos a vivir en un mundo que sigue siendo el mismo en sí. Los que ya no somos los mismos somos nosotros. Y ahora ciertos miembros de nuestro cuerpo ya no nos responden como antes. ¿Y qué más? Y el almendro dice florecerá. Y todo parece indicar que se refiere a las canas, ¿no? Parece indicar que se refiere entonces a que el cabello cambia de color. Entonces usted no está viejo, usted está floreciendo. Una nota positiva dentro de tanta negatividad, hermano. Y además en la Biblia, hermano, las canas hablan de sabiduría, de respeto, algo bueno por lo menos. Pero en otras palabras, envejecimiento. Canas, envejecimiento. La langosta dice que se arrastra, puede representar la falta de movilidad. Ya no tiene uno la misma movilidad. Hay personas que acaban en una andadera, en una silla de ruedas o en una cama postrados. Y nos puede pasar a cualquiera, como producto de la vejez. Se perderá el apetito. Parece que la NBLA lo traduce mejor traduciéndolo, y la alcaparra pierda su efecto. Y parece ser, según eruditos, que era una especie de hierba que cuando por la vejez disminuía el apetito en la intimidad, las personas lo tomaban para restablecer su apetito en la intimidad. Pero se llegaba un momento en que era tan viejo que esa alcaparra ya no tenía efecto. Estaba bueno para ayer, ¿verdad? Que hablamos de eso. Con los hombres un poquito. Y es una realidad. Se pierden muchas capacidades, incluida también la capacidad sexual, que es algo natural que Dios nos dio en nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Nos dice Salomón. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andan alrededor. ¿Sabe qué imagen viene a mi mente cuando leo esto? Como cuando un animalito está así agonizando y andan alrededor de él, hermano, los ¿cómo se llaman? Los que son scavengers, los opilotes, ¿no? Eso más o menos vino a mi mente. Tal vez soy muy morboso, pero eso vino a mi mente. Pero es como decir, ya el funeral es inminente, ya. Ya este hombre se va de esta morada física, temporal, que se está derrumbando. Es una casa hecha a pedazos, ya casi se muere, ya huele a muerto este. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que está diciendo. Y los endechadores, dice, andan ahí ya alrededor.
Ya la familia está pensando, ¿y qué color que le compraremos la caja? Y aquel dice, pero esta no me muero, espérense. Y el versículo 6 dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Este verso describe el momento exacto en que la persona muere. De una manera pintoresca, de una manera poética bien hermosa. Prácticamente describe a la vida como un recipiente de oro colgando en una cadena de plata. Entonces esta es la imagen que usted debe ver acá en este verso. Hay una cadena de plata, en el extremo inferior está un recipiente de oro colgando. La cadena de plata es la vida, es el hilo de la vida que se fue siguiendo desde que nació hasta este momento. Y el cuenco de oro, el recipiente de oro, eres tú. Y en ese justo momento, la cadena se rompe y el cuenco cae en el piso y se estrella en 1000 pedazos y se acaba. Es una metáfora hermosa. Habla de muchas cosas. Habla, hermano, de que la vida es muy valiosa porque está siendo comparada con un cuenco de oro y pendiendo sobre una cadena de plata, pero también habla de que la vida es muy frágil y que en cualquier momento, hermano, la cadena se rompe. A mi mente vino una imagen cuando leía este pasaje, como Dios teniendo los hilos de nuestra vida en esa cadena y después soltando, se acabó. Y caemos hasta el fondo y nos rompemos. Pero no solo hay una metáfora, sino que hay dos en el pasaje, porque mire lo siguiente que dice. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. En esta imagen se describe como a una persona con un cántaro de barro yendo a traer agua. Y justo cuando pone el cántaro en la rueca para empezar a sacar el agua, el cántaro se rompe y se hace pedazos junto a la fuente. En la primera metáfora somos comparados con un recipiente de oro, en la segunda metáfora con un recipiente de barro. Y es que somos las dos cosas, porque somos vasos de barro en los cuales al Señor le ha placido por su gracia depositar su tesoro, que es Cristo Jesús. Pero describe, hermanos, el momento exacto, hermanos, en que la vida se termina. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Salomón nos describe algo que ya no se ve, que ya no lo podemos ver con los ojos, pero nos dice, entonces ese polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Las dos materias de las que está compuesto el ser humano, espíritu y cuerpo, se separan, se desintegran en el momento de la muerte y cada uno vuelve a su lugar. Fuimos tomados del polvo de la tierra cuando el Señor creó a Adán, y al polvo volverá nuestro cuerpo y pasaremos por un proceso de corrupción y de desintegración. Claro, después por un proceso de resurrección, pero mientras tanto, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Llegará un momento, obviamente, en que serán reunidos esos dos elementos y estaremos en la eternidad con el Señor. Pero eso es el proceso que nos describe acá Salomón. Y entonces Salomón, después de ilustrarnos toda esta hermosa metáfora y poesía sobre el envejecimiento y la muerte, viene y dice una sentencia que él fue la sentencia con la que él abrió el libro. Y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Con esto empezamos en Eclesiastés 1:2. Por última vez en su discurso, Salomón está diciendo, cuando miras la vida por debajo del sol, todo parece inútil y sin sentido. El libro cierra donde comenzó entonces enfatizando lo vacía que es la vida sin Dios. La vida sin Dios, vista debajo del sol, es vacía, es sin sentido. Y entonces, hermano, pasa a la parte en donde nos va a hacer un llamado. Pero antes de pasar a la parte, hermano, donde nos hace un llamado, quiero concluir esta sección haciendo un llamado a los jóvenes. Porque acuérdese, a los jóvenes dijimos que Salomón les está escribiendo. Está llamándolos entonces a acordarse de su Creador. A venir, dice, háganlo antes de que sea demasiado tarde. Que hay muchos jóvenes, muchos de hecho nacieron en la iglesia.
fueron bautizados por la iglesia, sirven en la iglesia, y yo les hago un llamado a mis hijos, a los hijos de los ancianos, porque hay que empezar poniendo el ejemplo nosotros con nuestros hijos. Y yo les digo en este día, jóvenes, tengan cuidado porque Dios no tiene nietos. A lo mejor tu padre y tu madre son hijos de Dios, pero tú no. Y a lo mejor naciste en la iglesia, pero nunca Cristo ha nacido en tu corazón. Quizá todos los domingos traes el cuerpo a la iglesia, pero tu corazón le pertenece al mundo. Y se lo digo a mis hijos, empezando por mis hijos, con los cuales leemos la Biblia, oramos y estamos siempre supervisando su conducta. Hijos, jóvenes, hijos de las familias de la iglesia, examinen su fe, porque este llamado, que es exclusivamente a ustedes, aunque por extensión nos aplica a todos, es: acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Jóvenes, vuélvanse a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, vengan a Dios, porque los placeres que la vida les dé el día de hoy y todas las cosas que quieran hacer de su vida, olvidándose de su Creador, tarde o temprano, por cuanto tienen Creador, estarán frente a Él para dar cuentas. Punto 2. Escucha las palabras de los sabios. Escucha las palabras de los sabios. Y leemos juntos Eclesiastés 12 del 9 al 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar a la gente, hizo escudriñar a la gente, compuso muchos proverbios. Si alguien sabía hablar, era Salomón. No solamente en Israel lo buscaban, sino que venían de otras naciones para oírlo hablar. Así que pues no nos podemos comparar con él en sabiduría en ese sentido. Pero ¿sabe qué? Su sabiduría nunca fue una fuente de egoísmo. Siempre fue para enseñar a los demás. Y él pensaba en cómo hacer a la gente meditar y cómo hacer a la gente comprender. Dice que hacía que la gente quisiera escudriñar, quisiera escuchar, y les enseñaba, dice, en proverbios. Proverbios es muy difícil. Alguien que sabe enseñar en proverbios, pues es un dotado, ¿no? Gente que para todo tiene ilustraciones y anécdotas y metáforas y wow, te hace entender las cosas. Salomón era así. Esos proverbios que son sentencias cortas, fáciles de memorizar, ilustraciones de un aspecto de la vida corriente para darte una lección espiritual, Salomón era lo que sabía hacer. Lamentablemente, el día de hoy muchos menosprecian este tipo de sabiduría. Les vas a dar un consejo y dices, ya me vienes con otro sermón. Especialmente los hijos muchas veces, ¿no? Ay, papá, ¿por qué todo lo haces una lección de vida? Porque la vida necesita lecciones. Procuró, dice el predicador, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dos cosas, gracia y verdad. Palabras agradables y palabras de verdad. Un requisito para todo predicador. Todo predicador debe de saber hablar la verdad en amor y amar a la gente, pero no a expensas de la verdad. Porque hay predicadores que son un amor con la gente, pero no les predican el evangelio. Mucho amor, poca verdad. Pero también podemos caer en el error de hablar la verdad sin amor y acabar lastimando también a las personas. Entonces el predicador sabio debe de ser como Salomón. Palabras agradables, es decir, hablar en gracia, pero hablar ¿qué? La verdad. No estamos puestos para adular a las personas, estamos puestos para decirles la verdad. Y si es en amor, aunque les duela, es por su bien.
es por su bien. Salomón en ningún momento diluyó su mensaje para adaptarlo a la congregación. Salomón decía algo así: si a usted algo no le gusta del mensaje, el problema no es el mensaje, el problema es usted. Y si usted tiene problemas con mi sermón, bueno, el problema no es el sermón, el problema es usted. ¿Por qué? Porque les hablaba ¿cómo? Con la verdad. Les hablaba con la verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Esta metáfora es hermosa. Salomón utiliza dos símiles para expresar algo. Un símil es aguijones y el otro es clavos. Debe de ser dichas palabras agradables, debe de ser la verdad, y luego usa entonces cuál es el propósito cuando se usan estas palabras. Y lo primero, los aguijones, hermanos, eran una especie de vara con una punta labrada de tal manera que estuviera filosa, para que cuando el granjero trataba, hermano, de despertar a los animales, de sacarlos de su sueño o de su pereza o de su rebeldía, los acuciaba, los picaba con ese elemento. Eso era un aguijón. Fíjese lo que está diciendo Salomón. Dice que las palabras de los predicadores, de los sabios, algunas veces son como aguijones. Es decir, algunas veces las palabras vienen y es como que te picaran y como que te doliera y como que te causara una incomodidad. Pero el granjero no quería lastimar a su animal. Solamente lo quería o bien sacar de su rebeldía, porque a veces unces a dos toros y uno empieza ahí como a brincar y le das un piquete para que se aliviane. No lo quieres matar porque es tu animal, es tu herramienta de trabajo, pero lo quieres enderezar. O cuando está pasivo, o cuando está dormido. A veces puede llegar el granjero a despertar al buey y se hace el dormido y no quiero ir a trabajar. Y entonces se le da un aguijonazo para que despierte. Y eso aplicado, hermano, a los sermones de los predicadores y a las palabras dadas por los sabios en las congregaciones, se refiere, hermano, que algunas veces las palabras son duras. ¿Acaso no las palabras de Cristo eran duras? Duras son estas palabras, Señor. ¿Quién podrá soportarlas? Mira que te dejan y se van. Sí, dijo el Señor, ya me di cuenta que se están yendo. ¿Se quieren ir también ustedes? Entonces, ¿cómo reacciona el necio ante las palabras duras? El necio ante las palabras duras endurece su cerviz. Endurecer la cerviz es una señal de no querer doblar el cuello. Es decir, una postura erecta como de orgullo, como decir yo no me doblego ante nada. Cuando Dios lo que quiere es que cuando las palabras duras nos sean dadas porque las necesitamos, nos agachemos, nos humillemos. Ante estas palabras que son como aguijones, tienes dos opciones. O te humillas o te rebelas. Pero también son como clavos hincados. Y es que el clavo, ¿qué tiene? Los que saben de carpintería, ¿para qué ponen ustedes clavos? Para fijar algo. Lo pone un clavo en una pared para fijar un cuadro. Traes 2x4 y les pones un clavo para fijarlos juntos. Empotras un mueble en la pared y le pones un clavo para que no se le caiga a los niños encima. Fijas algo. Entonces vea la metáfora. Mientras que hay palabras duras que te instan a moverte, a despertar, a actuar, a salir de ese letargo espiritual en el que estás durmiendo, te congregas cuando quieres, no haces nada, te haces la víctima, estás siempre lloriqueando por ahí. También hay palabras que son como clavos y que es la instrucción y la doctrina para enseñarte la verdad de tal forma que estés firme en Cristo y no te muevas. Los aguijones entonces nos llaman a despertar de nuestra indiferencia. ¿Y las necesitamos? Claro que sí. Si hay alguien en este lugar que dice, yo no necesito ser aguijoneado los domingos, me voy de esa iglesia, qué falta de amor. Nadie en la tierra puede decir eso. Nadie, porque somos humanos. Necesitamos ser corregidos constantemente. Necesitamos que se nos llame la atención constantemente porque nuestra tendencia es a desobedecer. Nuestra tendencia es a pecar, a hacer las cosas mal delante de Dios. Y necesitamos que alguien ande con el aguijón en la mano y nos diga, ver, alivianes, hermano. Y a algunos les molesta esta retórica, Ya están así, mire, con la cerviz más dura, hermano, un stiff neck.
un cuello duro. Ay, sí, qué barbaridad, yo soy bueno, yo soy buena. Se necesita entonces atender estas palabras duras y aquellas palabras de instrucción que nos dan luz, que nos ayudan a entender, que nos dicen, wow, necesito estar firme en Cristo. Es triste, hermano, en los años que he estado en el ministerio, he visto a mucha gente dejar la fe. Gente que tú pensabas que estaban firmes, que les habías puesto buenos clavos, y no estaban firmes. Hoy son unos impíos. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón les dice, si ya tienen las palabras de los sabios, dichas con amor, son la verdad, son duras para que despiertes, pero son llenas de luz para que te afirmes, ya no andes buscando en otro lado, hijo. No andes buscando en los libros de los hombres para ver si los hombres aprueban lo que yo te estoy diciendo. No andes buscando en las filosofías del mundo para ver si las filosofías del mundo están de acuerdo con el evangelio. No, más bien exige a todos los libros de los hombres y a todas las ideologías de los hombres que se conformen a lo que está escrito, que se conformen a la palabra de Dios, a lo que ya está establecido, a lo que Dios ha dicho. Como cuidándolo Salomón a la audiencia, como diciendo, tengan cuidado, hijos, cuando salgan allá afuera y que comiencen a consultar esto, hay muchos libros allá afuera, tengan cuidado, son solo fatiga de la carne. Y no estoy diciendo con esto que no hay que leer, pero a ser muy selectivos. Escuchar entonces las palabras de los sabios nos ayuda en nuestro destino hacia esa meta final, porque es lo que nos mantiene en el camino. Nos saca del error y nos pone en la verdad. Nos da el amor que necesitamos, aunque ese amor muchas veces no es en la forma que tú lo quieres, ¿ok? Y nos da, hermano, la firmeza y la luz para decir, esto es la verdad. Y por último, punto 3. El fin del discurso. Verso 13 y 14. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Llega Salomón entonces, hermanos, al fin de su gran investigación. Acuérdese que Salomón, dijimos que entró en el laboratorio de la vida, se puso sus gogles, su bata y sacó los tubos de ensayo y empezó a decir, ¿cuál es el propósito de estar en esta tierra? ¿Qué es lo que hace feliz al hombre? Voy a probar vino, voy a probar comidas, voy a tener buena música, voy a vivir bien, a tener buena ropa y voy a hacer una investigación para ver cuál es el fin del hombre. Y este es el fin del hombre, Salomón concluye. El fin del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es su conclusión. La meta final del hombre es, por cuanto tiene un creador y dará cuentas a un juez, vivir entonces de acuerdo a los mandamientos de este creador. Dice, teme a Dios. Teme a Dios. Una de las cosas, hermano, que más hace falta hoy día en muchos es temor a Dios. Temor a Dios. Alguien estaba leyendo un manual de teología y decía algo muy bonito, muy interesante. Decía que cada vez que nosotros pecamos, de alguna manera estamos diciendo, no creo en Dios. Piénselo. Yo sé que somos pecadores todavía. Yo sé que todavía estamos en este cuerpo y que todavía pecamos. Pero de alguna forma, cuando pecamos, sea lo que sea, una mirada de coraje a tu esposa, o una venganza, odio en contra de una hermana, o qué sé yo, en ese momento que estás dejando que ese pecado aflore, tú estás diciendo, yo no creo en Dios. Wow. ¿O no? Porque ese es el ateo práctico. El ateo práctico es que el que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Temor a Dios. Si el temor santo a Dios, hermano, estuviera en nuestros corazones, en lugar de salir corriendo a deleitarnos en el pecado,
estaríamos de rodillas diciéndole al Señor, ayúdame, Señor, porque estoy siendo tentado. Guarda sus mandamientos, guarda sus mandamientos. El temor a Dios no es un dicho. Yo les puedo preguntar ahorita, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen temor de Dios? Y algunos dirán, amén. ¿Ok? Ese es un dicho. Ahora podríamos observar si tú guardas sus mandamientos. Eso es práctica. Te congregas, eres un buen esposo, una buena esposa, amas a los demás, amas el cuerpo de Cristo, lees la Biblia, oras, guardas los mandamientos de Dios. Porque si tú dices yo temo a Dios y no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso. Tu temor es una farsa y nos puedes engañar a todos, pero no a Dios. Dios sabe con qué intenciones estás hoy aquí sentado. Yo no, pero Dios sí. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Llegará, dice, un momento entonces en que toda obra de nuestras vidas Dios la traerá a juicio. Estaremos delante de Dios y entonces Dios nos pedirá cuentas. Te di vida, soy tu creador, te di vida. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso? 3 cosas puedes estar haciendo con tu vida. Número 1, puede ser que simplemente la estés dejando pasar. No estás haciendo nada. ¿Ok? No, pero es que no soy tan malo. Ok, esa es la segunda categoría. Los que la están desperdiciando. Los que no solamente la están dejando pasar, sino que la están desperdiciando haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y luego está la tercera categoría, que son los que la están viviendo para Dios. Y conclusión, hermanos, conclusión. Cuando Salomón miró la vida debajo del sol en este libro, vio que todo era vano, todo era sin sentido. Pero cuando entendió, hermano, cuál es el fin del hombre, que hay un creador, que ese creador será nuestro juez, Salomón concluyó, tu vida la debes de vivir para la gloria de Dios, en ese lapso de vida que Él te preste, desde que te crió hasta que esté delante de ti como un juez, desde el momento en que como creador te formó en el vientre de tu madre, hasta el momento en que Él como un juez esté delante de ti y te pida cuentas por tu vida. Hermanos, vengan a Cristo y escapemos de la ira de Dios. Spurgeon dijo, Dios es tardo para enfadarse, pero cuando se enfada, aplastará a sus enemigos como se aplastan las uvas en un lagar. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.